a la casa del Señor, amén. Amén. Qué gusto y qué gozo, hermanos. Vamos a ponernos en pie para orar por la palabra del Señor. Amoroso y bendito Padre Celestial. Elohim Adonai Yahweh Hashem, Rey de toda la tierra del universo entero, invocamos tu nombre, Padre amado. Gracias por tu creación. Aquí está tu creación, mi Dios. Aquí está mi vida, Padre. Te pedimos nos perdones, Señor, por toda falta, mi Dios, por toda falla. Cualquiera que sea, tú la conoces. Nosotros no somos quien para buscar a nadie. Solamente tus hijos y tus siervos inútiles para dar tu palabra. Tú eres el que juzgas. Tu Espíritu Santo es el que ve todas las cosas, Señor. Aquí estamos, Elohim. Tome el control de tu palabra, de lo que estaremos estudiando, Señor. Abre las mentes, Señor, de mis hermanos y mis hermanas. Abre el entendimiento. Tu Espíritu Santo abre el entendimiento. Solo estamos aquí para dar tu palabra. Solo estamos aquí como maestros, Señor, para dar y hablar lo que tú quieres que hablemos, Padre. Manifiéstate, Señor. En tus manos ponemos esta palabra que hemos de recibir. Que sea un alimento sustancioso, bendito por ti. Que vaya el espíritu, al alma, al cuerpo, a la mente, al corazón y aún a los huesos y a los tuétanos, como dice tu palabra. Y que nos lleve al entendimiento y al arrepentimiento y a la obediencia, Padre bendito. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Señor y Redentor. Amén. Puede tomar su lugar. Vamos en esta hora. Decía la última canción, decía, y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Amén. ¿Quién quiere que cuando el Señor regrese le encuentre haciendo su voluntad? Amén. Nos podemos ir de dos formas con el Señor. Una es cuando Él regrese, su venida, o cuando te llame, ¿verdad? Mis hermanas Ale y Nayeli, les pido de favor se pueden pasar más adelante, por favor. Es que la siento muy lejos de mi cabeza. Las quiero sentir más cerquita de mí. De dos formas nos vamos a ir. Cuando el Señor regrese o cuando nos llame a su presencia, ¿verdad? En esta hora, mis hermanas, vamos a estudiar la palabra de Dios. Que Dios y su Espíritu Santo nos guíen. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículos del 43 al 45. Amén. Vamos a ir. Me dicen con un amén cuando estén ahí. Amén. Capítulo 12. Versículos 43 al 45. Amén. Amén. Si alguien la tiene en la Reina Valera, ¿le puede dar lectura, por favor? Dice, el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y arruinada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Qué fuerte. Qué fuerte, mis hermanos. ¿De qué está hablando ahí? El Espíritu. Está hablando de una casa y la está representando en forma de casa. ¿Y quién creen que es esa casa?
Nosotros, nuestra vida entera. Amén. Nuestra vida entera. Está hablando de una casa. Y dice que el dueño de esa casa, ¿qué hizo con esa casa? Pues es como cuando eliminas algo malo de ti, alguna cosa mala de tu cuerpo. A ver, vamos por partes. ¿Qué hace ese hombre con esa casa? Habla y dice que la limpió, ¿verdad? La sacudió. ¿Qué haces tú, mi hermana, cuando tu casa está sucia? Y hasta a veces hasta huele feo. La limpias, la barres, la trapeas, la sacudes. Si hay moscas, como ahorita andábamos echando ahí en ese verano, queremos las moscas que se vayan y que no esté sucio ahí, que esté limpio, ¿verdad? Que esté limpio. Nuestra casa es eso de lo que la Biblia está hablando ahí en Mateo, de lo que leímos, nuestra casa. ¿Y quién es el que vino a limpiar tu casa? El Señor Jesús. Jesús vino a limpiar tu casa. ¿Cuándo vino a limpiar tu casa, hermano Hernán? Cuando recibiste la palabra. Cuando te arrepentiste de lo más importante, antes de que número 1 que recibí la palabra, cuando me arrepentí. ¿Sí te arrepentiste, hermano, o no? ¿Sí se arrepintieron? ¿De qué? ¿De qué se arrepintieron? De tus pecados pasados. Y de nuestra forma de vivir, sí, amén, hermana Elena, amén. De nuestra manera de vivir. Y el Señor Yeshua entonces vino a tu casa, que es tu interior, y vino y a mi interior, ¿y qué hizo? Lavó, limpió, sacudió, perfectamente la desinfectó, ¿cierto? Y entonces tú quedaste y yo quedé limpiecito, limpiecita, amén. Representado, estamos hablando lo que es en lo natural, lo que es lo terrenal, para entenderlo. Pero espiritualmente, ¿cómo lo podemos decir? Ya lo hablamos en lo natural. Nos imaginamos una casa cuando el ama de casa limpia porque está sucio. Y ya lo pusimos en representación en lo que es tu cuerpo, tu ser, mi ser. Ahora espiritualmente, el Señor Jesús, ¿qué limpió y qué sacó? Nuestro corazón. ¿Sacó qué? Pues limpia nuestro corazón y Limpia nuestra nuestro mente corazón. con otra forma de pensar diferente. Con otra forma de pensar diferente, amén. Ajá. Pero ¿qué saca? Para que entonces, dice mi hermano Luis, limpia nuestro corazón y nuestra mente, ¿estoy de acuerdo? Para que nuestra manera de pensar sea diferente, estoy de acuerdo. Pero que tuvo que hacer el Señor Yeshua para que nuestra mente pensara diferente y para que nuestra vida fuera una manera de vivir diferente y que nuestros pensamientos ya no fueran los pensamientos iguales como antes de que viniéramos a sus caminos. ¿Qué tuvo que hacer el Señor Yeshua? ¿Qué tuvo que limpiar? Ya lo hablábamos en lo que es los gorditos, no queremos los gorditos. Ahorita a ver si se va. Entonces estamos hablando de la casa, Señor, llévate todo lo que no queremos. Entonces, físicamente, lo que es lo natural, hablábamos de una casa física. La ama de casa limpia, barre, sacude, amén. Amén. Ajá. Y lo pusimos ese ejemplo en lo que es lo físico, lo terrenal, en tu vida. El Señor limpió, sacudió, quitó. Pero que tuvo que limpiar, sacudir y echar. Cuando tú sacas, vas y incluso ves, tienes mucha basura, ¿verdad? Y entonces suena de la campana, ¿verdad? De la basura. ¿Y qué hacemos siempre? Bueno, casi las mamás, yo al menos como mamá, siempre lo que digo, ¿qué digo, Danielita, cuando viene el camión de la basura? Ahí viene la basura. Saquen la basura. Tú la del baño, tú la de la cocina. Y todo mundo corre en la casa a sacar la basura, ¿verdad? Que hay ahí. La basura. ¡Ahí viene la basura! Yo les grito, ¡ahí viene la basura! Entonces cuando nuestro amado Señor Jesucristo vino a nuestra vida, vino a sacar esa basura. Pero esa basura, ¿qué era? Pecados. Y espiritualmente, ¿qué eran, mis hermanos y hermanas? Espiritualmente, ¿qué eran? Espíritus malignos. Espíritus malos, ¿estamos de acuerdo? Demonios, ¿verdad que sí? El demonio de
La falta de perdón, del enojo, de la ira, del resentimiento, de la angustia, del temor, del orgullo, de la soberbia, de la amargura, de la idolatría. de la idolatría, de toda esa lista, ¿verdad, mis hermanos y hermanas? Y si yo me dejé limpiar por mi Señor Yeshua, ya me limpió, me purificó, qué gozo y qué alegría. ¿Verdad que sí? ¿Cierto? Estamos felices, ¿verdad? Pero, hay un pero, ¿verdad que sí? ¿Y ese pero cuál es, mis hermanos y hermanas? A ver, que pueden volver, dice mi hermana, así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Amén. ellos, los espíritus malignos insisten en querer regresar a su casa, a ese hogar que es nuestro cuerpo, donde se sentían a gusto, cómodos en el tiempo pasado. Así es. Quieren Incluso habla, ahorita lo que leímos en la escritura, mis hermanos y hermanas, habla de que nuestro Señor Yeshua ya limpió, ya sacudió la casa, ya lo echó fuera, ya sacó. Y entonces nos habla la escritura de lo que hemos ahorita acabado de leer, que incluso nos da a que entiendas tú, que entienda yo, que tengamos el entendimiento de dónde están esos espíritus inmundos, dónde andan esos espíritus inmundos. Cuando salen, ¿dónde? En el desierto. A ver, ¿alguien más? En lugares secos. En lugares de sequedades, está relacionado con lo que dice efectivamente Nayer, con lo que dice Luis, porque andan en el desierto. ¿Y cómo está el desierto? Pues es muy seco, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Es en lugares de sequedades, ¿sí? ¿Cierto o no es cierto? Sí. Bueno, entonces vamos entendiendo bien la palabra. Ahí fue Mateo 12, ¿verdad? 12, 30 y 43. Ok. Vamos a verlo aquí. Dice el espíritu malo que regresa. ¿Cómo dice en su versión de Reina Valera? el espíritu. ¿O en otra versión? ¿Cómo dice? ¿No tiene título? El espíritu inmundo que vuelve. El espíritu inmundo que vuelve. En Reina Valera seguramente. El espíritu inmundo que vuelve. Y aquí en lenguaje actual, el espíritu malo que regresa. ¿Amén? ¿Sí? Es el equivalente o lo mismo, dice la palabra de Dios. Cuando un espíritu malo sale de alguien, anda por el desierto buscando dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice, ¿qué dice, mis hermanos y hermanas? Aquí en esta del lenguaje actual que te estoy leyendo, dice, mejor regresaré a mi antigua casa y volveré a vivir en ella. Cuando regresa la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y busca, ¿qué? Otros 7 espíritus, ¿qué dice? Peores. Ajá. Dice, mejor regresaré a mi antigua casa y volveré a vivir en ella. Cuando regresa, la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y busca a otros 7 espíritus peores que él, y todos ellos entran en aquella persona. ¡Ay, qué fuerte! Y fíjate aquí en lenguaje actual, y todos ellos entran en aquella ¿qué? Persona y se quedan a vivir allí. Y esta pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Esto mismo va a pasarles a ustedes porque son muy malos. Qué fuerte, mis hermanos. Qué fuerte. La palabra de Dios aquí está hablando y estamos entendiendo que si nosotros un día venimos a los caminos del Señor Jesucristo, dijimos, un día te hablaron del Señor, ¿no? ¿Cierto? A ver, levanten la mano quién, porque hay personas que su testimonio es que vinieron así ellos solos, ¿no? Solos, porque tuvieron la intención o las ganas y el deseo de conocer más a Dios y querían conocer la palabra de Dios, pero por lo regular casi a todos nos habló alguien del Señor Yeshua, amén. Levanten la mano quién le habló a alguien del Señor Jesús. A mis hermanos, ¿ustedes también? ¿Sí? A ver, ¿quién te habló del Señor Jesús, hermano Luis? Aquí, pues en Honduras, ¿Quién te habló? unos compañeros que tenía yo del fútbol, un compañero llegó Un compañero del fútbol. y él me empezó a hablar. Ah, qué bendición, muy bien. A mi hermana Gaby. Fue un vecino de mi abuelito.
Ah, un vecino de su abuelito, ok. Ese vecino seguramente les amaba con todo el corazón, porque para dar esa bendición de hablar del Señor Jesús es porque les amaba, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir quién le habló del Señor Jesús? ¿Quién le habló de Jesús? A mi mamá. Amén, gloria a Dios. ¿Tu hermano Martín? Sí, nos empezó a hablar, bueno, de manera así como muy esporádica. Una tía que tengo que ella es cristiana también. Bendito sea Dios, Ya gloria a es que Dios. pues casi no la vemos porque vive en otra ciudad, vive en Monterrey. Y como cuando la obra de Dios es perfecta y sus planes son perfectos, se alinean en nuestra vida y Dios usa a esas personas para darnos esta bendición, amén. O sea, dice mi hermano Martín, no vive aquí, pero casi no la vemos, pero les hablo de Jesús. Amén. ¿Se fijan? Qué bendición, ¿no? Mi hermana Naye, ¿quién le habló de Jesús? Mis papás. Ah, gloria a Dios, sus papás, ¿verdad? A su manera. A su manera, pero sí. Pero un día Dios permitió que encontraras el camino de la palabra de Dios verdadero. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y eso es lo importante, que alguien nos habló de Jesús, quien quiera que haya sido, Dios usó ese instrumento de bendición para hablarnos en nuestra vida, y qué bendición tan grande. Pero ahora tenemos que retener, mis hermanos y hermanas, ese regalo y esa bendición, de que el Señor nos ha alabado, nos ha limpiado. Porque si no, ya entendimos y escuchamos lo que dice la palabra. Amén. Amén. ¿Qué necesitamos hacer para que ese espíritu inmundo que el Señor limpió, los espíritus, lo que la suciedad que el Señor Jesucristo sacó de nuestra vida, lo echó fuera de nuestra vida y anda por ahí y te fijas y el Señor te habla perfectamente y te habla claro, siempre, siempre, siempre te dice dónde anda ese espíritu y te dice cómo anda. ¿Quién me quiere decir cómo anda ese espíritu? En cuestiones, con las antenitas paradas, ¿cómo anda él? Él anda alerta. Él anda alerta. La palabra dice también que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Y en esta porción que leímos, ¿qué nos habla? A ver, ¿qué nos habla? ¿Qué nos dice? ¿Cómo anda ese espíritu? Decía alerta, exacto, estoy de acuerdo. Puedes ponerlo de otra forma o con otra palabra. ¿Tienes otra palabra o así nos quedamos con alerta? Porque anda alerta. ¿Cómo más Está anda? buscando reposo y no encuentra. Está buscando reposo y no encuentra. Está, yo me imagino, como desesperado, ¿verdad? Y dice, ay, ¿por qué me sacaron de esa mujer? ¿Por qué me sacaron de ese hombre? Yo vivía feliz ahí. Yo hacía mi trabajo en la vida de esa persona. Yo hacía mi trabajo en la vida de ese hombre y de esa mujer. Amén. Y ese espíritu está enojado y está desesperado, deseoso de que tú, ¿qué hagas? ¿Qué tú tienes que hacer para que ese espíritu inmundo regrese a tu vida? Te descuides y peques. Que abres puertas. Que abras puertas. Que te descuides, peques y abras puertas. Y que estés vacío del Espíritu Santo de Dios. Para estar vacío del Espíritu Santo de Dios me tengo que descuidar, me tengo que abrir puertas y pecar. ¿Amén? Sí. Sí, amén. Por eso, como decía ahí la palabra, también dice que cómo encontró la casa. Encontró vacía. Quietita, Que tenía que vacía. estar ahí entonces morando para que no entrara. Espíritu Santo. Exacto. Saca, y yo por eso siempre les doy ese ejemplo y siempre hasta incluso en mi casa, a mis hijas, les doy ese ejemplo, esa representación. A quien le pueda dar ese ejemplo, les digo, en un ser humano, en la creación divina del Creador, solamente pueden habitar dos espíritus. No pueden habitar 3, 4, 5 o los dos importantes que conocemos, perdón. No. Entendamos, metámonos en el espíritu, en el alma, en el corazón, en la mente. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta el hueso. Que la palabra de Dios te entre hasta el hueso y hasta los tuétanos. Métete en los huesos y en el tuétano en esta tarde-noche. Que en el ser humano, la creación divina del Creador, solamente pueden habitar dos espíritus, pero uno u otro. Uno es el espíritu inmundo y malvado, y el otro es el Espíritu Santo.
Entonces cuando el Señor Jesús viene y encuentra a ese hombre, esa mujer pecador, pecadora, pero se arrepiente y dice, Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Entonces se lava, le limpia y sale fuera eso. Entonces viene, como tiene que estar ocupado ese ser, esa casa, viene a morar entonces, ¿quién? ¿Quién viene a morar, hermano? Cuando te lava el Señor y te limpia, el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a hacer en tu vida? Te va a redarguir de pecado, te va a recordar su palabra, te va a poner alerta. Amén. Te va a limpiar cada día, te va purificando más y más. Amén. Amén. Te fortalece precisamente para que ya no pueda entrar otra vez. Te fortalece, te guía, exactamente. Pero puede haber forma de que el Espíritu Santo de Dios vuelva a salir. Ya decíamos sí. Y entonces tú lo dejas salir porque abres puertas. ¿Y a qué le abres puertas? Al pecado, a la desobediencia, a la no comunión con Dios y con su Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu Santo de Dios que un día entró porque el Señor lavó, sacó, va a salir. ¿Y qué va a entrar otra vez nuevamente? El Espíritu que el Señor sacó, ¿amén? ¿Cierto? El espíritu inmundo que salió, pero no viene solo. Hermano Luis, ¿con cuántos va a regresar? Con 7. Con 7. Y van a ser, en total, ¿cuántos son? 7. 8. Hermanos y hermanas, ¿cómo va a quedar ese ser humano? ¿Cómo va a quedar esa creacioncita divina del Señor? ¿Cómo dice que va a quedar? Peor que como estaba. Es por eso, mis hermanos, amados, amigos, hermanas, queridas del alma, que por eso es que cuando tú ves una persona, hay muchas personas que dicen, yo un 10, o sea, infinidad, yo parece que veo el mundo y parece que estamos viviendo esa etapa en la cual tú oyes a infinidad de gente que dice, un día fui a la iglesia cristiana, un día el Señor me usó en dones, un día el Señor incluso habló por mí, profecía, yo me bauticé y te dicen, y ya no te, ¿dónde estás? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no te congregas? No, pues ya no voy. ¿Sí me explico? Parece que estamos viviendo ese tiempo. Tú ves infinidad de gente que dice que fue y que se bautizó, que fue y que incluso predicó, que fue y que no sé qué, que fue. Ajá. Y luego, ¿qué pasó contigo, hermano? ¿Qué creen que pasó con ellos? Se descuidó espiritualmente. Se dejó vaciar y que se fuera el Espíritu Santo. ¿Y qué lo provocó? ¿Qué hizo para que eso pasara? ¿No? Pecó y se descuidó, abrió puertas. ¿Saben? ¿Cree usted que el reunirse como hermanos en Cristo por congregación es abrir una puerta al diablo o no? Dice mi hermana Nayeli que no. A ver, voy a volver a hacer la pregunta. A ver, atento hermano, hermana. ¿Cree usted que el no estar asistiendo como congregación, como iglesia del Señor Jesucristo, es abrir una puerta al maligno para que entre a tu vida? Sí. Amén. Meditemos, hermanos. Es una puerta que se abre, sí. El cristiano, la cristiana que se deja de congregar, es mucho más probable que empiece a pecar y abrir más puertas en su vida. Amén. No es lo mismo. No es lo mismo la persona que se congrega y que se reúne. Por eso muchas de las veces, mis hermanos y hermanas, estamos viviendo en una temporada bien mala para la iglesia del Señor Jesucristo. Bien mala. ¿Por qué? Porque después del bicho, del virus, antes estaba ya decayendo la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo estaba decayendo. Y después del virus, se arreció más fuerte. Ya nadie quiere estar en las iglesias adorando físicamente alrededor. O sea, porque Dios yo sé que
todo lo tiene con un plan y un propósito. Dios permitió lo del virus, lo de la pandemia, Dios permitió eso para que la tierra aprendiera muchas cosas. Es cosas que están apocalípticas en la palabra de Dios, en la palabra que iban a venir pestes, plagas, todo eso. Dios es un ser perfecto que se alinea a lo que Él ha dicho en su palabra y se tiene que cumplir. Amén. Nada pasa en esta tierra por coincidencia, ¿no? Y nada más porque sí, ¿por qué vendía lo del virus? ¿Por qué vendía lo de la pandemia? ¿Creen que el Señor lo tenía fuera de su control? No. Gloria a Dios por todo lo que nuestro Padre Yahweh hace. La cuestión es que nosotros los seres humanos debemos de estar alerta. Eso fue terrenalmente, espiritualmente Él tiene el control de todo. Y terrenalmente también, pero terrenalmente también, ¿sabes? Satanás usó eso para que la iglesia de Cristo, si estaba ya frillona, se acabara de enfriar. Se acabara de enfriar. Y es una cuestión de que uno muchas de las veces se sorprende, se entristece y está uno ahí en búsqueda de la oveja. Pero muchas de las veces la oveja se resiste a entrar en el redil. Amén. Se resiste a entrar en el redil. Y estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia de Cristo no quiere congregarse, no quiere buscar del Señor con una comunión profunda, íntima, limpia. No hay respeto ni a sus hermanos en Cristo, ni a nadie, ni a los líderes espirituales. No hay respeto a nada. Amén. Estamos de verdad, pero y entonces ya tú imagínate y lleva tu mente a meditar y a pensar y conviértelo en lo que hablamos al principio, cómo comenzamos la predicación. Imagínate cómo anda ese muchedumbre de gente que el Señor Yeshua, que por su propia voluntad esa gente un día fue a los pies de Cristo, decidió en su momento tal vez de aflicción, de enfermedad o de lo que sea, o de verdadera conversión, buscarle a Él y pedirle perdón y limpiarle. Entonces el Señor en su amor tan grande y su misericordia vino, le limpió, le perdonó, le lavó, le purificó. Pero toda esa gente ahorita están no sé dónde, pero al menos en un lugar congregándose no están. Y tú los ves afuera, pero no, o sea, se resisten a entrar al redil. Como, hermanos, como si el pastor o los pastores de cada iglesia cristiana en cualquier lugar del mundo donde esté, o de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, como si a ellos fuera a hacerles ¿cómo les puedo decir? Como un bien, un beneficio. ¿A quién nos es de bien y de beneficio, hermanos? A las almas. Amén. A las almas, mis hermanos. Y ahora espiritualmente, imagínate tú cuando esas personas fueron al Señor Yeshua, les perdonó, les limpió, les lavó por su propia voluntad. Y ellos decidieron desconectarse e irse al mundo. Imagínate tú hablándolo espiritualmente. Lo que estamos hablando, lo que leímos. ¿Qué ha pasado con esa gente? También cargadas de espíritus malos. Dice mi hermana Elena, están bien cargados de espíritus malos. Y al estar bien cargados de espíritus malos, dice mi hermana Naye, quedan peor que como estaban. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo la palabra del Señor, mis hermanos y hermanas? Yo siempre digo, si tuvieras, le digo a mi esposo y a mis hijas, a mí me gustaría, sería bien interesante que Dios nos permitiera tener unos lentes, pero que esos lentes fueran espirituales, hermanos. Y que cuando tú te los pusieras esos lentes, vieras, o sea, tú no los tienes, ¿verdad? Yo los tengo, hermanos. Yo tengo los míos, aquí eres los tuyos. Y entonces yo me los pongo, y cuando me los ponga, yo veo lo espiritual, mis hermanos y hermanas, ¿sabes? Entonces yo veo a esos hombres y esas mujeres que un día fueron a los pies del Señor Jesucristo, pero ahora no quieren nada con Cristo, no quieren nada con la iglesia. Hermanos y hermanas, yo me voy a asustar y te los voy a dar y te voy a decir, ve tú porque se ve horrible. ¿Sí me explico? Imagínate tú, hermano, hermana, cómo se está mirando el mundo. Si vieras con unos lentes espiritualmente hablando. Es muy triste y muy
es cualquier cosa. Por eso a veces el pastor o la pastora están a lo mejor insistentes en hermano, oye, el tip, a lo mejor el tip que te di, el consejo, ¿ya lo seguiste? No, pues que hermano no te he visto en la iglesia, hermano, ¿por qué no has ido? Hermano, te hago una llamada, hermano, te voy a buscar. ¿Me explico? ¿Me entienden? Mis hermanos y hermanas. Ay, ¿qué? Y dirán tal vez, ¿qué metiches son los pastores? Se meten en la vida de uno. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor va a pedir mayores cuentas a los que sirvieron en su reino que a las ovejas. Entonces, mis hermanos y hermanas, entendamos esto. El pastor, la pastora, los líderes, lo único que están haciendo es ¿qué? ¿Qué están haciendo? Su trabajo. Su trabajo, obedecer a Dios, lo que Dios les mandó a hacer. Amén. Sí. Y usted cree que uno piensa en lo que es lo emocional, lo sentimental, lo que es la carne. ¿Cree usted que el pastor y yo pensamos, ay, fulanito, perenganito, el que sea, el hermano que sea, la hermana que sea, ¿qué van a pensar de nosotros? Se van a molestar, se van a sentir, a lo mejor se van a enojar con nosotros porque estamos buscándoles. A lo mejor en la carne, ¿cree usted que nosotros pensamos esto? ¿En la carne? En las emociones naturales, a lo mejor sí, pero ¿saben qué? Llega un momento en que en el caminar el Señor te va preparando y ejercitando. Y a lo mejor a veces lo sientes más, pero el Señor te tiene que dar un recubrimiento en tu corazón y protegerlo y en tu mente a medida de que tú dices, a saber, si se molestó o no se molestó, lo siento mucho. Yo tengo que agradar a mi Creador, amén. Y si a lo mejor me va a correr a patadas de su casa, amén, pues lo siento pues, pero yo no voy a obedecer al hombre, amén. ¿A quién voy a obedecer? A mi Señor, a mi Creador, amén. Por eso les digo, hermanos, antes era el que los pastores les hablaron, los visitaron, qué gusto, qué gozo. Pero ahora es así como que, ¿sí me explico? Como que ven, ¿por qué viniste, hermano? ¿Por qué me estás hablillable? ¿Sí me explico? Pero yo y mi esposo y mis hijas serviremos a Yahweh. Yahweh en hebreo. Yahweh en hebreo. Dios, Yahweh en hebreo. ¿Cómo se dice Dios en hebreo? Yahweh. Yo y mi casa serviremos a Yahweh. Amén. Entonces, mis hermanos y hermanas, es esto. Es esto. El que liderea, el que pastorea, tiene que amar a las ovejas. Tiene que tener interés por ellas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Y tú lo debes de saber, lo estamos leyendo. Pero para eso estamos aquí los líderes, para darte el alimento espiritual. Amén. Para darte la palabra de Dios. Ahora bien, ya entendimos que si venimos a los pies del Señor Jesús, nos limpió, nos perdonó, nos lavó, nos sacó aquello, ok, nos lo sacó. Pero tú y yo somos responsables, nadie más. Ni el pastor ni la pastora son responsables de que aquel espíritu que el Señor un día tú le permitiste, le entregaste tu corazón y te lavó y te lo sacó, tú y yo y nadie más son responsables, ustedes mismos, de estar alerta a que ese espíritu inmundo no vuelva, no regrese y traiga consigo a esos 7 y traiga él con esos 7 y sean 8 en total. Y quedes peor. Amén. Amén. ¿Quién es responsable de eso? Nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a ser responsables de eso, mis hermanos y hermanas? No abriendo puertas. Una de las principales puertas que vas a ver, son muchas, son muchísimas, son demasiadas, pero vamos a mencionar las más importantes. Una de las más importantes puertas que abres al diablo para empezar a descuidarte espiritualmente, hermano Luis, ¿cuál sería? Desobediencia. Dice mi hermano Luis, desobediencia. ¿Alguien más? La número 1, ¿cuál sería? Dejar de leer la palabra de Dios. Una antes. Orar. ¿Qué hacemos cuando oramos? ¿Qué decimos que es orar? ¿Qué decimos Hablar que es con orar? Dios. Hablar con Tener Dios. comunión con Dios. Entonces, número 1 para abrir las puertas a
al maligno, al oponente en tu vida para descuidarte de que ese espíritu inmundo regrese y no regrese solo, sino regrese con otros 7 y en total sean 8 y entre esa persona, y que tú tienes la responsabilidad de cuidar de ello. La primera y número 1 es orar. Si tú no estás orando bien en comunión con el Señor, tú no te conectas y lo primero que haces cuando tus ojos se abren por la mañana es hablar con tu Creador, ya tache, ya perdiste, ya estás full. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? Al revés. No, está. Cuando tú abres los ojos y oras, Sí. A ver, voy otra vez. Cuando abres los ojos por la mañana y lo primero que haces no es conectarte con tu Creador, no es. si no haces eso, no. No, si no es eso, ¿qué pasa? Tache. Tache. Número 1. Número 2. Hernán, número 2. Para que te descuides y regrese el espíritu inmundo, no solamente a él, sino 7 más y entonces 8. Número 2. Una antes de dejar de reunirme en ayuno. La otra vez solo quiero, por favor, si me hacen favor, leer la palabra. Recibir el alimento. Número 2, la palabra de Dios. La palabra. ¿Traes con qué anotar? ¿Traes papelito? ¿Traes pluma? Anótalos. Yo me acuerdo ahí en San Luis Potosí, siempre llevaba mi bolsita, y en mi bolsita llevaba mi Biblia, y llevaba mi pluma, y llevaba mi cuaderno, hermanos. Porque es que a la iglesia se va a recibir el alimento espiritual, a recibir comida espiritual, hermanos. Entonces yo tengo que estar bien despierto, bien alerta, bien atento. En la semana estoy teniendo ataque del enemigo y en tu oración y vas y agarras tu libretita que llevaste a la iglesia y apuntaste. Número 1, los pastores, la pastora me dijo esto, el número 2, es el número 3. Y si no, hermana, pues ya perdiste. Ya perdiste. Como los niños, ¿verdad? Cuando hacen un juego, ¿verdad? Ya, 1, 2, 3, por aquí, ya perdiste. ¿Sí? ¿Te gusta perder? No. En el mundo andamos bien apurados, hermanos. En la escuela, yo veo a mi hija Daniel Texelo en la universidad, pobrecita, le dejan tanta tarea y va y viene y no, casi no duerme, tremendo. En un trabajo donde vas, hermano, estás activo, tienes que estar despierto, te suben, te dan ascenso de lugar de puesto, tienes que estar, o sea, estamos así, ¿sí o no? Porque hay un interés. No, pues bueno, pero hermano, para lo espiritual, ¿qué haces? Para estar así, activo, despierto. Ni la libreta atrás, mira. ¿Sí me explico? ¿Sí, hermanos? Y vuelvo y repito, estoy aquí para servir a Yahweh. Y a través del servicio a Dios, sirvo a su pueblo. Y si su pueblo se enoja conmigo, lo siento mucho. Pero yo lo sigo amando. Espero